personalidad está como sede en Argentina. Él es fiscal del Estado Autor de la provincia de San Luis, Argentina. Tiene también bastantes libros escritos, tanto como autor individual como autor colectivo. Dentro de su obra está justamente responsabilidad penal y estructura de la empresa, delitos de dominio de infracción de deber, derecho penal económico, derecho penal laboral, imputación penal, derecho penal económico de la empresa, criminal compliance y persona jurídica. También tiene bastantes obras escritas también colectivamente, con varios autores. Bueno, tenemos acá una persona con bastante formación, no solo académica, sino también en litigación penal, que ejerce la profesión. Para nosotros siempre es un honor tenerlo, doctor Rafael Berrueso, un gusto, aquí con la Universidad de Andina. Queremos un poco hacer legislación comparada sobre responsabilidad penal de persona jurídica en Argentina, cómo está la situación. Aquí en Bolivia todavía no tenemos ningún tipo de sentencia condenatoria contra una persona jurídica en proceso. Entonces para nosotros es un gusto tenerte y tu gentileza de darnos tu conocimiento. Algunos estudiantes, por lo menos escribió alguien que tiene un problema, creo, con el audio. Yo estoy hablando y creo que me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien, Rafael? ¿No? Sí, Perfecto. Entonces debe ser un problema de su equipo del estudiante. Bueno, empezamos, querido doctor Rafael. Un gusto. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a vos, Ciro, por la amabilidad siempre de invitarme para que les cuente un poco qué es lo que pasa acá en Argentina con relación a las personas jurídicas. Y bueno, y gracias a todos los colegas que están conectados. Y bueno, trataremos de dar un pantallazo de cuál es la situación y cualquier cosa me pregunto. Bueno, como digamos, entrando ya directamente al tema, en Argentina el tema de la responsabilidad de personas jurídicas tiene sus primeros antecedentes de discusión allá por 1890, en la década de 1890, en el ámbito del delito aduanero. En esa época llegó a la Corte una causa que se llama Entre Ríos, en donde la Corte Nacional, la Corte Federal, dispuso que se lo podía sancionar a las personas jurídicas por el delito de contrabando. Ese, por lo menos, el primer antecedente que se conoce o que está en los libros. Avanzado el tiempo y todo lo que eso, digamos, la persona jurídica empieza a formar parte o a avanzar en el comercio, en la industria, y en 1954-59 aparece otro fallo que se llama Cafetal, también de la Corte Suprema, en donde, repitiendo lo dicho en la causa anterior de Entre Ríos, vuelve la Corte Suprema a ratificar que en materia de contrabando se la puede condenar a la persona jurídica. Esto generó, por supuesto, discusiones en la doctrina, y para mí uno de los principales, digamos, que habló del tema allá por la década del 60 fue Enrique Astalión, que fue crítico en la negativa, digamos, él criticaba a todos los que se oponían a la posibilidad de aplicar una pena a las personas jurídicas. Y el argumento de Astalión era que la realidad nos dice que la persona jurídica participa activamente en el comercio, y utilizando la famosa frase, si pueden realizar conductas lícitas, también pueden realizar conductas ilícitas. Entonces, él criticaba a la doctrina de aquella época, que decía que la persona jurídica no se adecuaba a la teoría del delito que se venía desarrollando y que se sigue desarrollando para las personas físicas. Entonces, ahí, a esa crítica, Astalión
utilizando palabras de von Jering, dice, si la realidad no se acomoda a la teoría, como es lo que están diciendo, pues entonces hay que modificar la teoría y acomodarla a la realidad. Esto, digamos, siguió la discusión. En el año 2000, el profesor Baygun saca un libro, un ensayo de teoría del delito, para aplicar a las personas jurídicas, pero para el delito de contaminación ambiental. Él lo circunscribe nada más que a eso. Digamos, venía todo que sí, que no, hasta que aparece una causa en un recurso de casación. La causa se conoce allá por los 90, la década del 90, en donde, que se llama Peugeot Citroën, en donde la Cámara de Casación Federal, a cargo de uno de los miembros de la RIGI, dice en esa causa, en un fallo muy extenso y a mi modo de ver, el fallo mejor fundado, vuelve a insistir, o sea, mejor dicho, insiste lo que ya dijo en la Corte, de que la responsabilidad personal jurídica en el ámbito del contrabando, porque pero ellos Citroën también en una cosa por contrabando, estaba la posibilidad de aplicar sanción penal. Luego llega a la Corte otra causa que se llama Fly Machine, que también llega a la Corte porque un fiscal, por contrabando, porque el fiscal quería llevar a juicio a la empresa Fly Machine. La causa llega a la Corte. La Corte, por un tema procesal, no abre el recurso, o sea, no lo trata, directamente lo rechaza, sin entrar en el fondo ni nada. Pero no obstante, uno de sus miembros, que en aquel momento estaba en la Corte, que era el doctor Zaffaroni, emite una opinión diciendo que el sistema argentino no admitía la responsabilidad de personas jurídicas, que eso iba en contra del artículo 18 de la Constitución, el 19, que se violaba el principio de culpabilidad, porque al no haber capacidad de acción no podía haber culpabilidad. Un poco, digamos, partiendo de las críticas típicas que se le hace a la posibilidad de aplicarle sanción, que seguramente, no voy a entrar en ese tema, porque seguramente el doctor Ciro Áñez o se los ha dado ya, o se los va a dar bien todos los fundamentos, de por qué no y por qué sí. Entonces, que en realidad este fallo de Zaffaroni, o mejor dicho, esta opinión de Zaffaroni fue entendida como que era para unificar criterios. ¿Por qué? Porque en aquel momento la sala de casación tenía la Cámara de Casación tenía dos salas, y creo que sigue teniendo las dos, y una decía que sí, la de Rigi, y la otra decía que no. Entonces, la suerte de una persona jurídica dependía de a dónde cayera, a qué sala caía la causa. Entonces, un poco entendemos que el doctor Zaffaroni emite esta opinión como para unificar criterios y decirle a la Cámara de Rigi, no, basta, no hay sanción penal a las personas jurídicas. Con el tiempo, no mucho más, llega a la Cámara de Casación nuevamente la de Rigi, otra causa que se llama Suitis, en donde vuelve a manifestar la Cámara que para el delito de contrabando está prevista la sanción a las personas jurídicas, y basándose en todo lo que ya había dicho en la causa Peugeot Citroën, y en un párrafo dice, en relación a la causa Fly Machine, como el recurso no se abrió, lo que dijo el doctor Zaffaroni es un mero
una mera opinión, no me obliga, por lo tanto, mantengo lo que dije en Profesor Citro. Más o menos, jurisprudencialmente quedaba, digamos, aceptado. Al día de hoy hay otras causas donde han sido procesados, por ejemplo, la Casa Christie, la famosa Casa Christie de remates en Buenos Aires, fue procesada por delito de contrabando, partícipe de un delito de contrabando, así que ha habido otros casos. Estamos siempre en materia de contrabando. Los fundamentos para entender que estaba prevista la sanción a las personas jurídicas para el contrabando es que el problema es que el código no habla expresamente de a las personas jurídicas se le aplicará tal sanción, sino que está, digamos, insinuado de alguna forma, o en forma no tácita, pero más o menos, en dos artículos. Uno, el 876, que habla de las penas para el delito de contrabando, y el artículo dice que, además de las penas privativas de la libertad, se va a aplicar las siguientes penas: el comiso de las mercaderías objeto del delito, el comiso de los medios de transporte y demás instrumentos empleados para la comisión de delitos, multa, bueno, pérdida de concesión, regímenes especiales, inhabilitación especial para ejercer el comercio, ahí entra la persona jurídica, y el retiro de la personería jurídica y en su caso la cancelación del registro público de comercio, es decir, lo que yo considero la pena de muerte. Y acá expresamente, si está hablando de que una pena puede ser la cancelación o la pérdida del retiro de la personería jurídica, ¿a quién se le va a aplicar? A la persona jurídica. Entonces, el código está diciendo que a la persona jurídica se la puede llevar a juicio. Pues hay otro artículo que es el 888, que dice: cuando una persona de existencia ideal fuere condenada por algún delito aduanero, listo, expresamente ahí está reconociendo que la persona jurídica, una persona ideal, puede ser sancionada penalmente por el delito de contrabando. Pero como les digo, esta interpretación siempre generó los que decían que no. Pero bueno, acá tenemos el artículo. Esto siguió la discusión todo el 2090, o sea, hasta el 2000, hasta la década del 2010, y en el 2011 resulta que en el 2006, 2007, se incorpora en el Código Penal la figura del lavado de dinero, que no estaba hasta ese momento, como un delito de encubrimiento. Entonces, como no había prácticamente causas en ese sentido, y mucho menos condenas, en el 2011 viene Gafi, el Grupo de Ayuda Financiera Internacional, a controlar, a ver cómo estaba la situación del lavado de dinero, y ante esta situación de que, como estaba regulado, no había causas, se modifica el Código Penal, se incorpora al final de todo el delito de lavado de dinero, dejando de ser ya un delito de encubrimiento, y a continuación del artículo 303 que regula el lavado de dinero, se legisla, se agrega un artículo que es el 304, que habla expresamente de la sanción penal a las personas jurídicas que intervinieran o que lavaran o que intervinieran de alguna forma en el delito de lavado de dinero. Y así el artículo 300, bueno, ese 304 se lo copia y se lo pega en la ley de evasión tributaria, la penal tributaria, con lo cual a partir del 2011, tanto para el delito de lavado de dinero como para la evasión tributaria, se la puede condenar a la persona jurídica. El artículo 304, actualmente vigente, el Código Penal, dice que cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubiesen sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de la persona existencial, se impondrá las siguientes sanciones: multa, suspensión, pérdida de imposibilidad de
de contratar con el Estado y, por supuesto, la cancelación en el registro público de comercio. O sea, volvemos con el tema de la pena de muerte. Y todas las demás penas, el catálogo de penas económicas que obviamente van a las personas jurídicas. El primer problema que tiene este artículo, a mi modo de ver, es que nosotros entendemos, yo entiendo y la legislación, el legislador nacional ha ido por ese lado, de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está en cuanto el sujeto de la persona física actúa en representación, es decir, en nombre de la persona jurídica, dentro de sus facultades y en beneficio de la persona jurídica. Es decir, el sistema vicario norteamericano que impone que para que la persona jurídica responda deben darse las dos circunstancias, que es que el directivo o el órgano o el directivo, persona física, actúe en representación y comprometa en alguna medida a la persona jurídica y que a su vez esta, digamos, este accionar le reporte un interés económico a la persona jurídica. Entonces, en este sentido, este artículo tiene este problemita porque dice, cuando el hecho fuese realizado o con la intervención, bueno, o en beneficio, en nombre de la persona jurídica, o sea, en representación de la persona jurídica, o en beneficio de la persona de existencia ideal. Con lo cual nos está dando la posibilidad de que, aún como no es y, pueden darse una o la otra. Entonces, ¿eso qué genera? Que una persona jurídica que lava dinero a algún directivo o algún empleado de alguna forma se lava dinero, pero no le reporta un beneficio a la persona jurídica, lo mismo podría terminar respondiendo y ser multada 2 a 10 veces el valor de los bienes. Entonces, sería la típica responsabilidad objetiva del derecho civil, que sabemos que en el derecho penal no se aplica. Entonces, este es un defectito que debería, en algún momento, si alguien lo considera, debería modificarse. Sobre todo, yo molesto bastante con esto porque en materia de derecho penal, la principal garantía, además de la garantía procesal de lo que es la defensa en juicio, es el principio de legalidad. Entonces no nos pueden venir a querer interpretar otra cosa distinta a lo que diga la ley. Y en este caso la ley tiene este defecto. Por otro lado, este artículo, párrafo más abajo, bueno, dice que para graduar las sanciones, o sea, qué pena se le va a aplicar a la persona jurídica, los jueces deberán tener en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores o partícipes. Es decir, va a tener en cuenta si la empresa se autocontrola o no. Es decir, si tiene planes de compliance con su respectivo oficial de justicia. Cuando salió este artículo, cuando se incorporó este artículo del Código Penal, todos los bancos salieron disparados a establecer sus planes de compliance y tener sus oficiales de cumplimiento, como también las multinacionales que ya vienen impuestas por los países de sus matrices, Estados Unidos, algunas empresas europeas. Entonces, es decir, que se utiliza, esto vendría a ser el tema del incumplimiento de las reglas, podríamos decir que es lo que hablaba Tiedemann, que es el defecto de organización, en donde acá vemos que el legislador dispone que el defecto de organización sirve sirve para graduar la pena. Y yo voy a decir cuál es mi postura sobre esto. Este mismo artículo, como les dije, fue copiado y pegado en la ley penal tributaria, pero esta ley, la penal tributaria, que estaba vigente en el 2011, más adelante fue modificada y se modificó
en cuanto que sacaron está todo igual, salvo que sacaron la pena de multa. Es decir, que una persona jurídica que comete evasión tributaria no se le aplica la pena de multa como si se le aplica en el caso del lavado de dinero. Con lo cual ustedes ya están viendo acá que tenemos, en vez de tener, como debería ser, de una buena técnica legislativa, tener un artículo que legisle sobre la sanción a las personas jurídicas en la parte general, que esto luego se vaya a la parte especial, no. Como siempre, a nosotros nos gusta hacer cosas raras. ¿Qué tenemos? Una sanción tácita, digamos, para los delitos de contrabando. Una redacción para el delito de lavado de dinero, otra muy parecida, pero con otras penas, para la evasión tributaria. Y si esto no fuera poco, en el 2008, a raíz de unas causas que salieron por corrupción, lo que se conoce como la obra pública o la causa Cuadernos, en donde están vinculados, ya han sido condenados en algunas causas y en otras están en vía de desarrollo, causas contra funcionarios del último gobierno, bueno, de toda la gestión de Cristina Fernández Kirchner, incluso también hechos que ocurrieron en vida de Néstor Kirchner. Allá por el 2008 se sancionó la ley 27401 que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de corrupción, de cohecho, por ejemplo. Entonces, aparece otra redacción similar, pero no igual, para las personas jurídicas vinculadas a delitos de corrupción. Y el artículo 2 de dicha ley dice las personas jurídicas son responsables por delitos previstos en el artículo anterior, o sea, de corrupción, que hubiesen sido realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, coma, interés o beneficio. Acá vemos, habla en su nombre, bien, y no pone el o que les comenté, ni pone el i, una coma. Entonces, bueno, ahora aparentemente parecería que están los dos requisitos. Para que se aplique sanción a las personas jurídicas, se necesita que la persona física actúe en nombre de la persona jurídica y en interés o en beneficio de la persona jurídica. Pone la coma, podría haber puesto ahí, pero como no deja de ser del todo clara la redacción de este primer párrafo, más abajo, en otro párrafo dice: la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquello. Bueno, acá expresamente, que si lo hubieran puesto la I no hacía falta este párrafo, pero como no pusieron la I, agregaron este párrafo, con lo cual queda zanjada para los delitos de corrupción la discusión de si se necesitan los dos requisitos o no. Sí, se necesitan los dos. Porque si la persona jurídica no obtuvo provecho, no obtuvo beneficios de la actividad de la persona física, la persona jurídica no responde. Después, bueno, el resto de las sanciones igual. El tema de cómo se va a determinar el monto de la pena, igual que lo que dije recién, el control del, digamos, el tema de los jueces den en cuenta el incumplimiento de las reglas y el procedimiento interno. Lo que tiene esta ley, vuelvo a repetir, 27401, lo que tiene esta ley de bueno, dos cosas. Primero, podemos decir tres. La primera, esto de que quedó claro que la persona jurídica, si no tiene beneficio, no responde. La segunda, que da una serie de artículos procesales de cómo debe ser tratada la persona jurídica en el proceso. Y esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque a partir de aceptar que la persona jurídica puede ser responsable y debe ser y va a ser sometida a un proceso penal, la persona
jurídica hay que respetarle todos los derechos, como si fuese una persona física más. Entonces, así como hay que respetar los derechos, también tenemos que empezar a pensar, bueno, 3 personas jurídicas o 4, en Argentina 3 o más que se asocian para cometer delitos, una asociación ilícita. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos pensar que 3 personas jurídicas se unen para cometer delitos, algunos delitos determinados? Puede ser 2 personas jurídicas y una persona física que no pertenece a las personas jurídicas, o 2 personas físicas y una jurídica, que estas 2 físicas no pertenecen a la jurídica. Es decir, se abre un abanico de entender que la persona jurídica es una persona como si fuese una persona física más. Y en este sentido hay que respetarle todas las garantías. Entonces, esta ley lo que hace es incorpora estas normativas procesales diciendo quién tiene que representar a la persona jurídica, a quién se le va a citar indagatoria, quién que debe designar un defensor, que si no lo hace se le va a designar el defensor oficial, puede pedir juicio abreviado, puede hacer lo que se llama la suspensión de juicio a prueba, es decir, ofrecer tareas comunitarias a cambio de no tener condena, y puede pedir, digamos, plantear la exhibición de pena siempre y cuando se den cumple con 3 requisitos. Primero, autodenunciarse. Segundo, eh, autodenunciarse. Segundo, tener un plan de integridad, un compliance, pero en realidad acá la ley lo llama plan de integridad, y devolver el beneficio obtenido. La primera es la más complicada, siempre digo que la primera es la más complicada porque le estaría diciendo que se tiene que autoincriminar, y eso está prohibido en la Constitución, con lo cual tiene su problema. Los otros dos, tener un plan de integridad o un plan de compliance y devolver beneficio obtenido, creo que no habría más de problema. Entonces, establece, como les digo, una serie de pautas procesales que está bueno, porque en materia procesal federal, causas federales, eh, el código que hay se está aplicando por distintas zonas del país, no en todo el país, también tiene normas procesales, pero como les digo, no se aplica en todo el país. Para los que no saben, no sé si alguno ya alguna vez me ha escuchado hablar de esto, pero para los que no saben, en Argentina tenemos que hay delitos de competencia federal y hay delitos de competencia ordinaria, se dice. Los delitos de competencia federal los juzga la justicia federal, que son delitos como contrabando, lavado de dinero, evasión tributaria, tráfico de drogas, por ejemplo. Y los delitos ordinarios que los juzga los sistemas procesales o los órganos procesales de cada provincia: homicidio, robo, hurto, estafa. Los investigan y los condenan los tribunales provinciales. Y cada provincia se ha reservado, allá por 1853, cuando se dictó la Constitución nuestra, las provincias se reservaron la facultad de dictar códigos de procedimiento. Entonces, cada estado provincial tiene su propio código procesal y hay un código procesal para los delitos federales. Entonces, tenemos 20 y pico de códigos procesales, por supuesto, cada uno sabe de su provincia y el federal. Entonces, en el ámbito federal se han previsto algunos artículos, pero como para las personas jurídicas, pero como les digo, no se está aplicando en todo el país. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Federal no se está aplicando en Buenos Aires, Córdoba, por ejemplo, que son ciudades, provincias importantes. Entonces, esta ley establece eso. Y por otro lado, establece que la obligatoriedad de todas las empresas que quieran contratar con el Estado Nacional de establecer o de tener un plan de integridad. Un plan de integridad con su oficial de cumplimiento, y la ley en su artículo 21, 22 da los requisitos mínimos que deben tener un plan de integridad. Entonces, digamos, está bueno porque
el plan de integridad actúa como prevención, o sea, y como un compromiso de que yo me voy a autocontrolar. A diferencia de ustedes, que ya seguro que se lo explicará, o no sé si se lo ha explicado, que ustedes lo tienen como sanción. Que ya lo hemos discutido, ya lo hemos charlado con el doctor Áñez y coincidimos que eso no debería ser así. Pero bueno, entonces, esta ley lo que tiene es eso. Entonces, haciendo un reconto tenemos sanción penal para las personas jurídicas o las penas para el delito de contrabando. Tenemos una redacción para el lavado de dinero, otra redacción para el delito de evasión tributaria y otra redacción para el delito de corrupción. Que como les digo, hubiese sido bueno hacer uno solo en la parte general. Entre los defectos, los problemas que tenemos, este es el primero problema, la técnica legislativa es mala, porque no puede ser que depende del delito de la sanción que tenga la persona jurídica. En segundo lugar, un defecto que ahora se va acomodando, que es el tema de tener normas procesales. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se va acomodando? Por lo que les dije del estos delitos de corrupción, y cuando se aplica en todo el país o donde se aplica el Código Federal, tiene normas. Pero, por ejemplo, en donde yo vivo en la ciudad de San Luis, la provincia de San Luis, y el Código Procesal no prevé normativas procesales para las personas jurídicas. Pero ¿qué pasa? Si hay una causa por corrupción y que sería provincial y que está vinculada a una persona jurídica, no tenemos normas procesales. Es cierto que en llegado del caso se puede aplicar el código si lo trata como persona física y como es analogía, pero en buena parte, porque en definitiva es para garantizar el derecho de defensa de la persona jurídica, no habría mayor discusión. Pero mejor, obviamente siempre es mejor tener normativa. Y en nuestro país, hasta donde yo sé, la única que intentó legislar este tema, pero quedó trunco, fue la provincia de Buenos Aires. No conozco, algún día me voy a poner a averiguar a ver si hay algún código procesal de alguna otra provincia que lo tenga. Por lo cual, ese es otro defecto. Y finalmente, y ya así ya los voy dejando, finalmente lo que se requiere es justamente una teoría del delito para personas jurídicas, porque tomando palabras de Aftalion, la teoría hay que acomodarla. Es evidente que la teoría del delito no cuadra con la persona jurídica, porque la persona jurídica es distinta. La teoría del delito se ha hecho para las personas físicas y la persona jurídica, obvio que es distinto. Entonces hay que hacer una teoría del delito para las personas jurídicas, así como lo hizo Baigún allá por el 2000, como lo ha venido haciendo el doctor Gómez Jara en España. Hay que empezar a teorizar sobre esto. Bueno, ese libro ahí que tan gentilmente estaba mostrando, sí, el doctor Áñez, es un atrevimiento de mi parte de establecer, de ir haciendo empezar a teorizar sobre una teoría del delito, en donde, bueno, la voluntad de la sociedad está formada por las personas físicas, pero también por el mismo estatuto, directivas, memorándum, se va formando la voluntad de la sociedad, de la persona jurídica. En cuanto a la tipicidad, bueno, si estamos ante un delito, supongamos, evasión tributaria, si se evadió, está en el tipo. Antijuricidad, se puede hablar de causas de justificación. Hay un antecedente bastante de más de 20 y pico de años de una causa en donde se admitió que una persona jurídica había evadido un impuesto por un estado de necesidad. Por lo tanto, se puede pensar en causa de justificación. Y por último, la culpabilidad, que por ahí lo más, una de las críticas, ¿no? Si yo ahora digo que tenemos acción que se va formando a través de el estatuto, los memorándum y las directivas internas
se va formando la voluntad. Bueno, al llegar a la culpabilidad, ¿cuál sería el fundamento? El defecto de organización. Esto de lo que habla Tiedemann, que como les decía, en las disposiciones del Código Penal, como en la ley para el lavado de dinero, y dice que, y en esta ley también, que la graduación de la pena se va a tener en cuenta los controles internos. En realidad, yo creo que no es el fundamento para determinar el monto de la pena, sino el fundamento de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque las empresas están en libertad de formarse en el sistema o en la forma jurídica que quieran, sociedad anónima, sociedad responsable limitada, en la medida para que les dé el mayor beneficio económico. Entonces, porque nadie va a emprender un emprendimiento económico, nadie va a iniciar un emprendimiento económico para perder plata. Se lo hace para ganar plata y está bien, así tiene que ser. Pero eso no te habilita a cometer delitos como, por ejemplo, evasión tributaria o lavado de dinero. Entonces, lo que, digamos, yo te permito, pero vos me tenés que cumplir la ley. Ahora, si por un defecto de tu organización lleva a que vos cometas un delito de evasión tributaria, entonces ahí me habilita a aplicarte una sanción, porque estás incumpliendo la norma. No estaría la persona jurídica, digamos, cumpliendo con la normativa o como debería estructurarse como corresponde. Entonces, ese defecto en la organización, insisto, es lo que es el fundamento de la culpabilidad. Y las penas, bueno, la pena puede ser la pena que se les ocurra, cualquiera de las económicas, y por supuesto, con la finalidad que sea, ya sea por una finalidad de retribución por el daño causado, perfectamente, o para que otras empresas no cometan delitos, que también puede, puede ser. Entonces, yo creo que en estos ensayos como el mío y como el hecho por Baigún, creo que son, digamos, y otras cosas que están escritas, son cuestiones como que pueden servir de punto digamos, para iniciar la discusión y empezar a pensar en eso, en normas procesales, en los códigos que faltan, como en ustedes, y pensar en una teoría de delito para que la persona jurídica realmente sea sometida a juicio cuando comete un hecho, y nada más. Así que bueno, eso es más o menos la situación en Argentina. Eh, Quedo a disposición por alguna pregunta y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Rafael Berrueso. Quien desea hacer una consulta, pregunta, puede levantar la mano y se le va a habilitar también, se habilita su micrófono. Yo un poco aprovechando tu presencia, querido doctor Rafael Berrueso, hay que destacar que, bueno, ha escrito bastantes libros, doctor Rafael Berrueso, y en esta temática justamente es como deberíamos crear